Soy Marian Rojas Estapé y hoy me propongo acompañarte en una reflexión que creo que cambiará la manera en que vives la relación con tus hijos. En la era de la información, donde los datos sobre crianza, desarrollo y educación llegan a nuestras pantallas a la velocidad de la luz, muchos padres sienten que el vínculo con sus pequeños se ha vuelto difuso, como una señal que se corta entre estática. No se trata de una falta de amor, sino de la pérdida de un ingrediente esencial que suele quedar atrapado entre la urgencia del día a día y el ruido constante de los dispositivos. Cuando el reloj parece escurrir entre los dedos, la presencia auténtica se diluye y con ella la oportunidad de moldear, con cada gesto, la arquitectura cerebral de nuestro menor. El cerebro infantil, tan maleable como arcilla fresca, absorbe cada interacción, cada mirada, cada caricia. Esas experiencias son los ladrillos que forman la base de su capacidad para gestionar emociones, confiar en sí mismo y conectar con los demás. Por eso quiero compartir contigo una serie de hábitos respaldados por la neurociencia que, al practicarlos con constancia, pueden transformar esa interacción en un verdadero refugio de seguridad y amor. Primero, imagina que tu hijo es una pequeña planta que necesita luz directa para crecer. Esa luz no es cualquier luminosidad, sino la de tu atención plena, un haz que se enfoca exclusivamente en él durante 10 minutos al día. No basta con estar en la misma habitación mientras el móvil vibra o la mente corre a la lista de pendientes. Se trata de una presencia total, de mirar sus ojos como si fueran faros que guían el barco de su confianza. Cuando logras este contacto, el cuerpo del niño libera oxitocina, esa hormona que actúa como el cemento que une las neuronas del vínculo seguro. Simultáneamente, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye, lo que permite que el sistema nervioso descanse y se reorganice de forma saludable. Cada vez que te sumerges en este espacio, le estás diciendo a su cerebro, sin palabras, que su existencia importa, que su historia merece ser escuchada. Un caso que recuerdo con claridad es el de una familia que, pese a pasar muchas horas juntas, nunca había logrado un momento de verdadera conexión. Cuando instituyeron esa fracción de tiempo sin pantallas, sin distracciones, el cambio en la conducta del pequeño fue tan evidente que la madre empezó a notar cómo sus quejas disminuían y sus sonrisas espontáneas aumentaban. El mensaje que recibió su cerebro era inequívoco. Aquí estoy, te veo, te valoro. Continuando, la rutina predecible actúa como el mapa que guía a un navegante en mar abierto. Cuando los niños saben qué esperar, su cerebro libera dopamina en anticipación, creando una sensación de seguridad que les permite enfocarse en el aprendizaje y la exploración. No estoy hablando de rigidez militar, sino de una estructura gentil que se repite con suavidad. Imagina la mañana como una partitura de notas familiares, despertar, una comida nutritiva, cepillarse los dientes, escoger la ropa. Cada paso introduce un ritmo que el niño internaliza, reduciendo la ansiedad que surge al enfrentar la incertidumbre. En la noche, una secuencia estable de cena, juego tranquilo, baño, pijama y lectura no solo favorece la calidad del sueño, sino que también sienta las bases de la autorregulación emocional. En una familia que sufría de constantes conflictos nocturnos, la implantación de una rutina simple, sin variaciones durante varias semanas, logró que el pequeño dejara de despertarse con terrores. El cerebro, al reconocer la pauta inalterable, dejó de activar su alarma de alerta y pasó a relajarse, favoreciendo un descanso reparador. El tercer hábito, la validación emocional, podría compararse con darle a un niño la llave para abrir la puerta de su mundo interno. Cuando una niña expresa tristeza porque un juego no salió como esperaba, y el adulto responde, no llores, no es gran cosa, el niño recibe el mensaje de que sus sentimientos son un obstáculo a superar, no una parte natural de su ser. En cambio, al decir veo que te sientes triste, es normal sentirte así cuando algo no sale como quieres, le estamos entregando un espejo donde reconocer su propio reflejo emocional. Ese reconocimiento activa la corteza prefrontal, esa zona cerebral que ayuda a modular la amígdala, el centro de la respuesta emocional. Al nombrar la emoción, el niño aprende a etiquetar, a diferenciar y, con el tiempo, a regular sus propias reacciones. Un adolescente que declaró sentirse abrumado por la presión escolar, al ser escuchado sin juicios, encontró la energía para buscar estrategias de estudio, en lugar de cerrarse en una espiral de frustración. La validación no implica aprobar el comportamiento negativo, simplemente separa la emoción del acto, estableciendo límites claros mientras se honra lo que se siente. El contacto físico afectuoso representa el lenguaje silencioso que atraviesa cualquier barrera cultural o verbal. Un abrazo, una caricia en la frente, una palmada suave en la espalda son gestos que disparan la liberación de serotonina y oxitocina, creando un estado de calma que el cerebro asocia con seguridad. Piensa en esos momentos, cuando, después de una larga jornada, un hijo se acurruca en el regazo de su madre y siente que el mundo se detiene. Ese instante no solo conforta, sino que físicamente remodela circuitos neuronales, reforzando la capacidad del niño para enfrentar el estrés futuro.
En el caso de una familia con un niño de 7 años que mostraba resistencia a cumplir deberes, la introducción de breves masajes en los hombros antes de iniciar la tarea disminuyó notablemente la resistencia, pues el cuerpo había recibido la señal de estoy protegido, puedo intentar. Es vital adaptar el grado de contacto a la edad y al temperamento del pequeño, respetando sus límites y ofreciendo siempre una puerta abierta a la cercanía. Por último, la comunicación horizontal transforma una jerarquía rígida en una conversación de iguales. Imagina una mesa redonda donde cada voz tiene el mismo eco. Cuando los adultos hablan a los niños, el mensaje llega como una orden. Cuando los niños hablan con los adultos, su perspectiva se percibe como una valiosa contribución. Escuchar sin interrumpir, reflejar lo que se ha escuchado, lo que entiendo es que te sientes excluido en el recreo, y luego preguntar si prefieren una solución o solo ser escuchados, fortalece la confianza y enseña habilidades de resolución de problemas. Un padre que comparte con su hija sus propias preocupaciones laborales, expresando, hoy me sentí frustrado, pero estoy trabajando en encontrar una salida, le muestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una herramienta para conectar. Así el niño aprende que sus emociones son válidas y que la vida está llena de matices, no de blanco y negro. Ahora, si todo esto resuena contigo, te invito a que tomes estos conceptos, los conviertas en experimentos cotidianos y observes los cambios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo este tipo de herramientas prácticas y no olvides dejar tu comentario contándonos cuál de estos hábitos sientes que será tu mayor reto o, por el contrario, cuál ya practicas y cómo ha influido en la dinámica familiar. Cada experiencia que compartas en la sección de comentarios enriquece a toda la comunidad y puede ser la chispa que encienda la transformación en otro hogar. Mientras avanzas en este viaje, te pregunto, ¿qué paso pequeño pero significativo puedes dar hoy mismo para acercarte más a ese vínculo auténtico que tanto anhelas construir con tu hijo? Desde el primer alboroto de la mañana, cuando la casa aún respira el aroma del café recién preparado y los pasos de los niños se cruzan como un canto de mariposas en el patio, se abre una ventana invisible que permite que la mente de los padres se conecte con la de sus hijos. Esa ventana, aunque frágil, es la que sostiene la transmisión de señales que en silencio esculpen las bases de la confianza y la autonomía. Cuando el sonido del despertador se funde con la risa de un pequeño que abraza su almohada, el cerebro del niño comienza a mapear una serie de patrones sensoriales que con el tiempo se consolidarán en circuitos capaces de regular la ansiedad y la curiosidad. Cada gesto, por minúsculo que parezca, actúa como un punto de anclaje. El crujido de la silla al sentarse junto a la mesa, la calidez de una mano que se posa sobre la cabeza al leer una historia, el susurro de una palabra que reconoce el esfuerzo antes de la corrección. Es en esos momentos de atención plena, cuando la mirada se vuelve un espejo sin distorsiones, que la neuroquímica del vínculo se despliega. La oxitocina, esa molécula del cariño, se vierte como una corriente suave que recubre los bordes del neurito, mientras el cortisol, ese guardián del estrés, se disuelve en el fondo, dejando espacio para una mayor plasticidad neuronal. Si bien la ciencia ha demostrado que 10 minutos de contacto auténtico pueden marcar la diferencia, la verdadera magia reside en la calidad de esos minutos, en la ausencia de distracciones externas y en la disposición de estar presente sin agenda. Imagina ahora que el día avanza como una pieza de música que se escribe a medida que cada familia interpreta su propia partitura. En el tembloroso compás de la tarde, cuando el trabajo se acumula y el cansancio se vuelve una sombra más persistente, surge la oportunidad de introducir un hábito que a primera vista parece simple pero lleva dentro de sí un potencial transformador, el juego libre y sin guiones. No se trata de actividades estructuradas, de retos con recompensas, sino de ese espacio abierto donde el niño elige, por puro deseo, mover una pieza, construir una torre o inventar una historia. En esa libertad, el cerebro se sumerge en un estado de exploración que activa el circuito de la dopamina, el neurotransmisor que encarga al organismo la señal de que algo vale la pena ser buscado. Cada vez que un niño decide, por curiosidad, cómo encajar dos bloques desiguales, está entrenando su corteza prefrontal, esa zona que, más adelante, será fundamental para la toma de decisiones y la autorregulación emocional. Los estudios indican que el juego no estructurado fomenta la capacidad de resolver problemas, incrementa la creatividad y fortalece la resiliencia, pues el niño aprende, a través de los errores y los aciertos, que el fracaso no es un muro sino una puerta que se puede abrir con otra llave. En una familia que aprendió a reservar al menos una hora diaria para este tipo de juego, sin pantallas, se observó una transformación sutil pero profunda. Los niños comenzaron a expresar sus frustraciones con palabras, en lugar de lanzar objetos. La paciencia de los adultos se aligeró al ver que los pequeños lograban calmarse por sí mismos cuando una torre caía y volvían a intentar otra vez,
sin necesidad de que se les dijera, no te rindas. Esa capacidad de autorregulación se consolida cuando el entorno familiar ofrece un marco de seguridad que permite la experimentación. Es aquí donde la rutina constante, no rígida, sino predecible, funciona como una brújula interna. Cuando los niños conocen la secuencia de actividades, su cerebro libera una oleada de dopamina anticipatoria que les brinda la sensación de que sus recursos están bajo control. Pero la rutina, para que sea efectiva, necesita tres componentes esenciales: la consistencia, la previsibilidad y la flexibilidad adecuada. Por ejemplo, al establecer una hora fija para la cena, seguida de un periodo de juego tranquilo, luego el baño y por último la lectura, se crea una señal clara que el cuerpo reconoce como es momento de relajarse. Con el paso de los días, el sistema nervioso autónomo se adapta, disminuyendo la respuesta de lucha o huida y favoreciendo la activación del parasimpático, lo que se traduce en una mejor calidad del sueño y una mayor disposición cognitiva al día siguiente. Cuando una familia, que antes vivía episodios de crisis nocturna, adoptó esta cadencia, el niño pasó de despertarse abruptamente y llorar en la madrugada a permanecer dormido hasta el amanecer, demostrando cómo la previsibilidad cotidiana reduce la actividad de la amígdala, el centro de alerta emocional. A medida que el día se desvanece y la luz del atardecer tiñe las paredes de tonos dorados, emergen oportunidades para otro pilar fundamental: la validación emocional. No se trata simplemente de escuchar, sino de crear un espacio donde el sentimiento del niño sea reflejado con precisión, como si fuera un espejo que le permite ver su propio rostro interno. Cuando una niña expresa irritación porque su dibujo no quedó como esperaba y el adulto responde con una frase que minimiza su emoción, se envía al cerebro juvenil el mensaje de que sus sentimientos son una carga que debe superar. En cambio, reconocer la tristeza con una frase como veo que te sientes frustrada porque el dibujo no salió como lo imaginabas. Está bien sentir eso. Activa la corteza prefrontal, que actúa como el regulador de la amígdala. Esa activación permite que el niño aprenda a etiquetar sus emociones, a distinguir entre la causa del estímulo y la reacción interna. Con el tiempo, esa práctica fortalece la red neuronal que sustenta la empatía y la autorreflexión, convirtiendo el sencillo acto de nombrar una emoción en una herramienta poderosa para la regulación emocional. En la práctica, los adultos pueden acompañar esa validación con preguntas abiertas, como ¿qué parte del dibujo te gustaría cambiar? ¿O qué te hizo sentir así? Al hacerlo, se brinda al niño una vía para transformar la frustración en acción, en lugar de dejar que el sentimiento quede atrapado y genere una tormenta interna. Un adolescente que experimentó una sobrecarga académica encontró, al ser escuchado sin juicios, la capacidad de reorganizar su agenda, identificar prioridades y, en consecuencia, reducir la sensación de ahogo. La validación, por tanto, no es la ausencia de límites, es la distinguida separación entre reconocer el sentir y aceptar el comportamiento, una distinción que permite que la disciplina se mantenga firme sin negar la humanidad del pequeño. En medio de todo este proceso, el contacto físico se erige como el lenguaje más universal y a la vez más íntimo. Un abrazo, una caricia en la espalda o simplemente el acto de sostener la mano del niño mientras atraviesa la puerta del colegio desencadena la liberación de serotonina y oxitocina, creando una sensación de calma que el cerebro asocia con seguridad. Cuando el cuerpo recibe esa señal, el sistema límbico, el centro emocional, se vuelve menos reactivo ante los estresores externos. Por eso, en familias que integran breves momentos de contacto afectuoso antes de iniciar una tarea, como un suave masaje en los hombros o una palmada alentadora, observan una disminución notable en la resistencia y una mayor disposición a afrontar el desafío. La clave está en adaptar la intensidad del contacto a la edad y al temperamento del niño, respetando sus límites y ofreciendo siempre una puerta abierta a la cercanía. En los niños pequeños, una caricia ligera puede ser suficiente para calmar una rabieta. En los preadolescentes, una conversación cara a cara, acompañada de un toque leve, puede reforzar la sensación de apoyo mutuo. A la par de estos elementos, la comunicación horizontal redefine la relación de autoridad y participación. Imagina una mesa redonda donde cada voz reverbera con el mismo eco. Los adultos dejan de imponer órdenes y en su lugar crean un espacio de diálogo en el que el niño se siente escuchado y valorado. En este contexto, el papel del adulto es el de un facilitador, alguien que refleja lo que ha entendido. Si te parece, lo que he escuchado es que te sientes excluido en el recreo, y luego pregunta si la solución deseada es simplemente ser escuchado o encontrar una alternativa concreta. Este tipo de interacción refuerza la confianza y enseña habilidades de resolución de problemas, pues el niño aprende que sus ideas pueden influir y que su perspectiva es relevante. Cuando un padre comparte, sin reservas, una preocupación personal, por ejemplo, la presión en el trabajo, y explique cómo está buscando una salida, el niño percibe la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Así, la ventana de la empatía se amplia
y el niño internaliza la noción de que la vida está llena de matices y no de absolutos. Para reforzar todo lo anterior, es útil visualizar el desarrollo cerebral como una arquitectura en constante crecimiento. Cada interacción positiva, la mirada fija, la rutina predecible, la validación emocional, el contacto físico y la comunicación horizontal construye un ladrillo que se inserta en la estructura de la mente del niño. Cuando esos ladrillos se colocan de manera consistente, el edificio resultante es sólido, resiliente, capaz de soportar los embates de la vida sin derrumbarse. Pero si los ladrillos se colocan de forma irregular o se omiten, aparecen grietas que pueden ampliarse con el paso del tiempo, generando vulnerabilidades en la gestión de las emociones, la autoestima y la capacidad de relacionarse. Por eso la invitación no es a buscar la perfección, sino a comprometerse con la práctica diaria, consciente y amorosa de esos hábitos que, respaldados por la neurociencia, tienen el poder de transformar la experiencia familiar. Si lo que estás escuchando resuena con tu realidad y te sientes motivado a seguir explorando estas herramientas para fortalecer el vínculo con tus hijos, te animo a suscribirte al canal para recibir más contenidos prácticos y a dejar tu comentario contándonos cuál de estos hábitos consideras el más desafiante o, por el contrario, cuál ya has integrado en tu día a día y qué resultados has observado. Cada aporte en la sección de comentarios enriquece a toda la comunidad y puede ser la chispa que inspira a otra familia a dar un paso adelante. Ahora, al adentrarnos en la siguiente fase de este recorrido, conviene examinar cómo el entorno físico, los espacios donde vivimos, jugamos y aprendemos, puede potenciar o entorpecer esos procesos de conexión cerebral. Un hogar que favorece la luz natural, que cuenta con rincones dedicados al juego libre y que mantiene una mínima cantidad de dispositivos digitales al alcance del niño, crea un escenario donde la curiosidad puede florecer sin interrupciones. La arquitectura del espacio, al igual que la arquitectura del cerebro, responde a la estimulación adecuada. Una mesa de madera donde se puedan dibujar, construir y desmontar. Una caja de herramientas sencilla que invita al experimento y una zona de lectura acogedora con almohadones suaves pueden convertirse en verdaderos laboratorios de aprendizaje. Cuando el entorno es caótico, con pantallas encendidas al fondo y estímulos visuales que compiten por la atención, el cerebro del niño recibe señales mixtas que pueden dificultar la concentración y la regulación emocional. Por el contrario, un ambiente ordenado, con colores suaves y objetos que inviten al tacto, actúa como un catalizador para la neuroplasticidad, permitiendo que los circuitos se fortalezcan con mayor rapidez. En este sentido, la selección de los materiales también tiene un propósito neurocientífico. Los juguetes de madera, por su textura y peso, requieren una manipulación más deliberada que los plásticos brillantes, lo que favorece la activación del lóbulo parietal, responsable de la percepción espacial y la coordinación motora. Los libros con ilustraciones que estimulan la imaginación, los puzzles que desafían la lógica y los instrumentos musicales simples que invitan a la experimentación sonora. Todos contribuyen a la activación de distintas áreas cerebrales que, al trabajar en conjunto, generan una sinfonía de desarrollo cognitivo. Cuando los niños se sumergen en actividades que combinan movimiento, sonido y visión, se produce una mayor liberación de neurotrofinas, esas proteínas que nutren y protegen las neuronas, facilitando la creación de nuevas conexiones sinápticas. Así, el simple acto de construir una torre con bloques, acompañada de una canción improvisada, se convierte en una práctica de refuerzo positivo para el cerebro, fomentando la creatividad y la capacidad de resolver problemas de forma integral. A medida que la tarde avanza y el reloj se acerca a la hora de la cena, surge otra oportunidad de fortalecer el vínculo, el ritual de la comida compartida. Sentarse alrededor de la mesa, sin dispositivos que interrumpan la conversación, permite que la familia participe en una danza verbal, donde se intercambian experiencias, se discuten emociones y se celebran logros. En ese espacio, el lenguaje se convierte en la llave que abre la puerta del mundo interno del niño, y el acto de compartir alimentos se asocia con seguridad y bienestar. Estudios demuestran que las comidas en familia aumentan la producción de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, y reducen la probabilidad de conductas de riesgo en la adolescencia. Además, al involucrar a los pequeños en la preparación de la cena, se estimula su sentido de responsabilidad y se fortalece la conexión entre la acción y el resultado, reforzando la autoestima. Aun dentro de este escenario, la noche llega como el momento final del día, pero lejos de ser un simple cierre, se presenta como una ventana hacia la regulación emocional profunda. La práctica de la lectura antes de dormir, cuando la voz del adulto envuelve al niño en un relato, no solo fomenta la imaginación, sino que también reduce la actividad del sistema nervioso simpático, favoreciendo un estado de reposo que prepara la mente para el sueño reparador. La cadencia de una historia, la entonación suave y el contacto visual accidental al pasar la página generan una sincronía entre el cerebro del adulto y el del niño, una resonancia que refuerza el vínculo afectivo. Cada historia bien elegida, que incluya personajes que superan obstáculos, enseña al niño que los desafíos son parte de la vida
y que existen estrategias para afrontarlos, sembrando semillas de resiliencia que germinarán en el futuro. Al cerrar los ojos y dejar que la imaginación siga su curso, el niño experimenta una forma de procesar sus emociones, como si estuviera ordenando los objetos que el día ha depositado en su mente. Ese proceso interno, facilitado por la presencia amorosa del cuidador, permite que la información emocional se integre en la memoria a largo plazo, facilitando la autorregulación y la capacidad de aprendizaje. En este punto, la práctica constante de estos hábitos, el contacto pleno, la rutina, la validación, el afecto físico, la comunicación horizontal y el entorno propicio se vuelve el andamiaje que sostiene el desarrollo integral del niño, convirtiendo la casa en una escuela de la vida donde cada día es una lección de neurociencia aplicada al día a día. Continúa reflexionando sobre cómo cada pequeño ajuste que realices en tu rutina familiar puede desencadenar una cadena de reacciones en el cerebro de tus hijos y cómo esas reacciones, a su vez, reverberarán en su capacidad para enfrentar futuros desafíos. ¿Qué elemento de este entramado te parece más accesible para integrar hoy mismo en tu vida familiar? El sol se desliza perezosamente sobre la fachada de la vivienda, tiñendo las ventanas de un tono ámbar que invita a detenerse un instante y observar cómo la luz se cuela entre los pliegues del día. Ese mismo momento, cuando la casa parece respirar al unísono con el entorno exterior, abre una nueva capa de posibilidades para quienes habitan en su interior. La capacidad de sintonizar con los ritmos internos del niño sin la interferencia constante de estímulos externos que fragmentan la atención. La textura de la madera bajo los dedos, el crujido de una hoja al pasar por la ventana, el murmullo distante del tráfico se convierten en notas de una partitura que, sin necesidad de partituras escritas, guía al cerebro infantil hacia estados de alerta suaves y conciliadores. Cada uno de esos detalles, aunque parezca insignificante, actúa como un modulador de la melanina de la zona prefrontal, facilitando la consolidación de la capacidad de autocontrol y la tolerancia a la frustración. Cuando los padres, con la mirada serena, permiten que la curiosidad del hijo fluya sin la presión de la meta, están creando una atmósfera donde la dopamina no se dispersa en recompensas inmediatas, sino que se fija en la exploración prolongada, en la paciencia que se cultiva, mientras la pieza encaja lentamente bajo sus manos. Si este enfoque te resulta útil, suscríbete al canal y déjanos un comentario compartiendo cómo integras estos pequeños rituales en tu día a día. Tu experiencia puede iluminar el camino de otras familias que buscan reforzar su vínculo. Más allá de los momentos estructurados, el espacio físico se transforma en una extensión del propio cerebro cuando se permite que el juego se mezcle con la naturaleza. Un pequeño jardín, una maceta con hierbas aromáticas, una caja de tierra donde brotan semillas son, en realidad, laboratorios de neurogénesis. El contacto con la tierra estimula la liberación de serotonina, pues el sentido del olfato captura aromas que evocan recuerdos primarios de seguridad y pertenencia. Además, la acción de cavar, regar y observar el crecimiento de una planta activa la corteza parietal, la zona que interpreta la posición del cuerpo en el espacio, y al mismo tiempo cultiva la paciencia al entender que los resultados llegan en su momento. Cada hoja que se abre bajo la luz matutina se convierte en un recordatorio tangible de que los procesos internos, ya sea el desarrollo de una sinapsis o la gestión de una emoción, requieren tiempo, cuidado y un entorno propicio. Cuando los padres acompañan a sus hijos en este pequeño ritual, ofreciendo una mano para sostener la regadera o una palabra de aliento mientras el niño observa el brote emergente, el vínculo se fortalece mediante la co-regulación. La oxitocina circula en ambas direcciones, creando una red de confianza que se extiende más allá del jardín y se infiltra en los momentos de estudio, de juego y de conflicto. En la tarde, cuando la energía comienza a decaer y la fatiga se vuelve una sombra que se extiende sobre la cotidianidad, la introducción de pausas conscientes se revela como una herramienta poderosa para reorientar el estado mental de toda la familia. No se trata de simples descansos, sino de micro rituales de atención plena, que al ejecutarse con intención, modifican la actividad del sistema nervioso autónomo. Un breve ejercicio de respiración profunda, guiado por la voz suave del adulto, permite que el cuerpo active el nervio vago, reduciendo la respuesta de lucha o huida y favoreciendo la activación del parasimpático. Esta respuesta fisiológica, a su vez, genera un descenso de la corteza cingulada anterior, zona involucrada en la detección de errores y en la regulación emocional, logrando que la mente se vuelva más receptiva a los aprendizajes del momento. Cuando el niño, después de haber participado en una sesión de juego libre, se sienta en el sofá y bajo la guía de un adulto, observa cómo su respiración sube y baja. Está entrenando una habilidad que a futuro le permitirá gestionar el estrés académico, los desafíos sociales y las incertidumbres de la vida adulta con mayor claridad y serenidad. Cada inhalación consciente se convierte en una señal de que el cuerpo está dispuesto a escuchar, a procesar y a responder de manera flexible.
La noche, sin embargo, ofrece la última oportunidad del día para consolidar todos los hilos de conexión que se han ido tejiendo. En el silencio tibio de la habitación, la luz tenue de una lámpara de papel crea sombras que bailan en las paredes, invitando al niño a proyectar sus narrativas internas. Este espacio íntimo es el escenario ideal para practicar la técnica de diario de emociones, donde guiado por el cuidador, el pequeño relata, con palabras o dibujos, los eventos que más le han marcado durante la jornada. Al verbalizar sus experiencias, el niño activa la red del hipocampo, favoreciendo la consolidación de la memoria episódica, y al mismo tiempo fortalece la capacidad de etiquetar sus sentimientos, un paso esencial para la autorregulación. El cuidador, al escuchar sin interrumpir, valida la experiencia emocional y mediante una retroalimentación suave, por ejemplo, entiendo que esa situación te hizo sentir frustrado, refuerza la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, permitiendo que el niño aprenda a modular su respuesta emocional sin suprimirla. Este proceso no solo genera una sensación de seguridad, sino que también sienta las bases para la empatía futura, pues el niño interioriza la idea de que sus sentimientos son dignos de ser escuchados y respetados. En paralelo, el entorno sensorial de la habitación puede ser configurado para estimular la actividad de las ondas teta, responsables de la creatividad y de la consolidación de aprendizajes durante el sueño. Un difusor que libere suaves notas de lavanda, una manta de textura natural y una temperatura agradable crean una atmósfera que favorece la transición del estado de vigilia al descanso profundo. Cuando el cerebro del niño entra en fases de sueño reparador, la neurotrofina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, se incrementa, facilitando la plasticidad sináptica y la formación de nuevas vías de comunicación entre neuronas. Cada sueño de calidad, por lo tanto, se convierte en una noche de construcción interna, donde los aprendizajes del día se integran y se convierten en recursos para enfrentar futuros desafíos. Los padres que acompañan este proceso con una rutina de despedida tranquila, como una canción de cuna susurrada o una breve reflexión sobre los momentos positivos del día, refuerzan la seguridad emocional, creando un vínculo que persiste más allá del sueño y se refleja en la disposición del niño al despertar. A medida que los días siguen su curso y las estaciones cambian, la flexibilidad del marco familiar se vuelve crucial. La capacidad de adaptar los rituales a las necesidades cambiantes del niño, sin perder la esencia de los principios que sustentan la confianza, permite que el sistema familiar se mantenga resiliente. Por ejemplo, si una nueva actividad extracurricular ocupa más tiempo durante la tarde, es posible trasladar la hora de juego libre a la mañana, siempre manteniendo la constancia de esa ventana de exploración sin presiones. Esa adaptabilidad no solo enseña al niño la importancia de la planificación y la gestión del tiempo, sino que también refuerza su sentido de agencia al percibir que sus intereses son considerados y valorados dentro del conjunto familiar. Cada ajuste, cada negociación, cada momento de co-creación de horarios actúa como una lección vivencial de habilidades sociales y emocionales, enseñando que la vida es un flujo continuo donde la estabilidad no depende de la rigidez, sino de la capacidad de responder con sensibilidad y creatividad. En última instancia, el proceso de crianza se asemeja a la construcción de un puente sobre un río caudaloso. Los pilares del puente son los hábitos de conexión genuina, los cables son las emociones validadas, y la superficie del puente está formada por el entorno que invita al juego, al descanso y a la reflexión. Cada paso que damos sobre ese puente, ya sea en la mañana con una mirada atenta, en la tarde con un juego sin guiones o en la noche con una conversación tranquila, refuerza la estructura y la hace más robusta ante las corrientes cambiantes de la vida. Cada ladrillo añadido, cada cuerda tensada, cada tramo alineado con intención, contribuye a que el niño cruce el río de la infancia con confianza, sabiendo que al otro lado lo espera un territorio de oportunidades donde las habilidades emocionales y cognitivas ya están firmemente arraigadas. Si te ha inspirado alguna de estas ideas y deseas seguir explorando cómo pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones en la dinámica familiar, no olvides suscribirte al canal y compartir en los comentarios cuál de estos escenarios te llama más la atención para ponerlo en práctica hoy mismo. Cada aporte nutre la conversación y enriquece la comunidad que crece con cada historia compartida. Al seguir profundizando en el tejido de la vida diaria, surge una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué elemento del entorno, ya sea una rutina, un juego, un espacio físico o una conversación, puede convertirse en la llave que abra nuevas puertas de crecimiento para tus hijos y cómo decidirás darle forma en los próximos días? El brillo tenue, que se cuela entre la cortina de hojas y la puerta de la casa, se vuelve una especie de espejo vibrante que refleja no solo la luz, sino la energía contenida en cada respiración del niño. Cada inhalación parece conseguir una traza invisible que se extiende desde el fondo de los pulmones hasta la superficie del cráneo, activando una red de conexiones que, sin saberlo, está remodelando la forma en que el cerebro evalúa el futuro.
Cuando el pequeño, con los dedos aún cubiertos de tierra, acerca una carita al rostro del adulto y percibe la calidez del aliento, no es un gesto simple, es una señal que desencadena la liberación de una hormona que, más allá de su nombre técnico, se traduce en una sensación de seguridad palpable que llena todo el espacio. En ese instante, la zona prefrontal, acostumbrada a recibir una avalancha de estímulos externos, se encuentra con una corriente lenta y constante que le permite calibrar su respuesta sin la presión de la gratificación instantánea. La mente del niño, que habitualmente está sujeta a la tiranía de la inmediatez, empieza a reconocer que la espera, cuando está acompañada de una presencia atenta, no es ausencia de estímulo, sino una invitación a la introspección. El jardín, convertida en una pequeña esfera de experimentación, se vuelve un laboratorio donde la neurogénesis se escribe con cada semilla que rompe la corteza del suelo. El olor a tierra húmeda, a hojas recién cortadas, llega al olfato y, sin pasar por la consciencia, activa una zona del cerebro responsable de los recuerdos más primitivos de refugio y pertenencia. Esa señal química se entrelaza con la actividad de la corteza parietal, la cual, al registrar la posición de los brazos que extienden la regadera, refuerza la noción de que el cuerpo ocupa un espacio definido y que cada movimiento tiene una consecuencia directa sobre el entorno. El niño, al observar cómo una hoja se abre bajo un rayo de sol, siente una resonancia interna que va más allá del simple asombro visual. Es una reverberación que activa la red de espejo, permitiendo que la emoción del descubrimiento sea compartida sin palabras, creando un lazo invisible que une al cuidador con el pequeño en un mismo latido. Cada gota de agua que cae sobre la tierra produce una microvibra que, a través de los receptores táctiles, envía una señal al tálamo, el cual modula la intensidad de la atención y favorece una concentración sostenida sin la necesidad de recompensas externas. En la tarde, mientras la energía comienza a diluirse como la luz que se vuelve más dorada, surge la necesidad de un refugio interno que no dependa de la actividad externa. Los microrrituales de respiración, guiados por una voz calmada y pausada, se convierten en un puente entre el estado de alerta y la respuesta parasimpática del cuerpo. Cada exhalación deliberada abre un canal en el nervio vago que desciende por la columna vertebral como una corriente de serenidad, sofocando la respuesta de lucha o huida que el pequeño habría experimentado ante el más mínimo sobresalto. Esta práctica no solo regula la frecuencia cardíaca, sino que, al calmar la corteza cingulada anterior, reduce la hipervigilancia que suele acompañar a la percepción del error. Así, el niño aprende a reconocer que equivocarse no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para ajustar la brújula interna y volver a intentar con una perspectiva renovada. Si encuentras útil este enfoque, suscríbete al canal y comenta cómo integras estos pequeños momentos de pausa y conexión en tu rutina diaria. Compartir tu experiencia puede iluminar el camino de muchas familias que buscan crear espacios de calma y aprendizaje juntos. Al regresar al salón cuando el sol empieza a ceder su dominio, la atmósfera se transforma en un escenario preparado para la narración interior. La luz tenue de una lámpara de papel proyecta sombras que bailan como figuras etéreas sobre las paredes, invitando al niño a proyectar sus propias historias internas. Allí, la práctica del diario de emociones se eleva de un simple recuento a una danza cognitiva que moviliza el hipocampo, la zona encargada de archivar episodios con precisión. Cada palabra que el niño escoge para describir una frustración, cada trazo que dibuja para representar una alegría, actúa como un palillo que pulsa la sinapsis, fortaleciendo la capacidad de etiquetar sentimientos y, por ende, de modular la respuesta emocional sin suprimirla. Cuando el cuidador escucha sin interrumpir, crea un eco que refuerza la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, estableciendo una ruta neural que en el futuro permitirá al niño reconocer y regular sus propias emociones con una claridad que antes le parecía inalcanzable. Este intercambio silencioso, cargado de empatía, siembra la idea de que los sentimientos son dignos de ser escuchados y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta abierta a la comprensión mutua. Mientras la noche avanza, el ambiente se vuelve un cóctel sensorial de texturas y aromas diseñados para estimular ondas teta, esas vibraciones lentas que acompañan la creatividad y la consolidación de aprendizajes durante el sueño. El suave perfume de la lavanda, difundido en el aire como una niebla delicada, actúa como un modulador que reduce la actividad de la amígdala, permitiendo que el cerebro transite sin perturbaciones hacia fases de sueño profundo. La manta de fibras naturales, al acariciar la piel, envía señales a los receptores térmicos que favorecen una temperatura corporal estable, condición esencial para que la neurotrofina BDNF despierte y potencie la plasticidad sináptica. Cada ciclo de sueño reparador se convierte, entonces, en una obra de arquitectura interna, donde los aprendizajes del día son revisados, ensamblados y transformados en recursos útiles para los desafíos venideros. Cuando la respiración del niño se sincroniza con la cadencia del entorno,
El cerebro experimenta una resonancia que favorece la integración de recuerdos y la creación de nuevas vías de comunicación entre neuronas. En el amanecer del día siguiente, la rutina se reconfigura sin perder la esencia que la sustenta. La flexibilidad inherente a la familia permite trasladar los momentos de juego libre a la mañana, manteniendo la constancia de una ventana dedicada a la exploración sin presiones. Aquí, la negociación entre los intereses del niño y las demandas externas se vuelve una verdadera escuela de habilidades sociales. Cada ajuste de horario, cada decisión conjunta, actúa como una pieza de un rompecabezas que enseña al pequeño la importancia de la planificación, la capacidad de adaptarse y la sensación de agencia cuando sus preferencias son consideradas. En ese proceso, la familia construye un tejido de confianza que se extiende más allá de la mera organización del tiempo, abarcando la comprensión de que la vida fluye y que la seguridad no se basa en la rigidez, sino en la capacidad de responder con sensibilidad a los cambios inevitables. Mientras la tarde avanza, una ligera inquietud se cuela entre los niños que desean iniciar una actividad nueva, tal vez un experimento con agua o la construcción de un pequeño fuerte con cajas. El adulto, observando la chispa de curiosidad, enfrenta una bifurcación: intervenir para dirigir la atención o permitir que el niño se sumerja en la incertidumbre que acompaña al descubrimiento espontáneo. Esa decisión, aunque parezca mínima, desencadena una cascada de efectos dentro del sistema límbico, modulando la liberación de dopamina que no se dispersa en recompensas inmediatas, sino que se concentra en la satisfacción prolongada del proceso creativo. El niño, al sentirse respaldado en su búsqueda, sin un guión predeterminado, desarrolla una tolerancia a la frustración que no depende de la ausencia de obstáculos, sino de la capacidad de sortearlos con paciencia y persistencia. Cada error cometido al intentar colocar una pieza en el fuerte se convierte en una señal de aprendizaje que refuerza la conexión entre la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, consolidando la habilidad de mantener la motivación incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. En la noche, cuando la casa se sumerge en un silencio profundo, el peso de los pensamientos del día se vuelve más palpable. El niño, recostado en la cama, comienza a repasar mentalmente los momentos que más lo marcaron: el crujido de la hoja al deslizarse por la ventana, el color verde que surgió del pequeño brote, la sensación de la respiración consciente guiada por la voz del adulto. Cada recuerdo se asienta sobre la estructura del hipocampo como una pieza de un mosaico, y la práctica de narrar esas experiencias permite que la memoria episódica se solidifique, creando un relato interno que sirve de referencia para futuras decisiones. El cuidador, al escuchar sin juicio, actúa como un espejo que refleja la historia del niño, reforzando la percepción de ser escuchado y comprendido. Esta interacción silenciosa no solo valida la experiencia emocional, sino que también aísla la amígdala, reduciendo la intensidad de cualquier respuesta de amenaza y favoreciendo la consolidación de una visión del mundo en la que la vulnerabilidad es aceptada como parte natural del crecimiento. En el fondo, la casa sigue respirando. Sus paredes absorben los ecos de cada conversación, sus ventanas capturan la luz que transforma los espacios en escenarios de aprendizaje continuo. La sinfonía de gestos sencillos, de respiraciones compartidas, de tierra que se rompe bajo los dedos, se convierte en un lenguaje invisible que moldea la arquitectura interna del cerebro. Cada elemento del entorno, desde la textura de la madera hasta el perfume de la lavanda, juega un papel crucial en el delicado equilibrio entre la excitación y la calma, entre la curiosidad y la disciplina, entre la emoción y la razón. Mientras la familia avanza por los corredores del día, la tensión entre la necesidad de estructura y la libertad de exploración se mantiene viva, impulsando una danza constante que, sin resolverse por completo, mantiene la energía de la experiencia en estado de flujo. Este momento, cargado de posibilidades, invita a preguntarse cómo cada pequeño ajuste, cada mirada atenta, cada pausa consciente, puede convertirse en la llave que desbloquee nuevas formas de interacción y crecimiento. La pregunta permanece suspendida en el aire, aguardando la próxima decisión, la próxima mirada curiosa, el próximo susurro que será el punto de partida de una nueva ola de descubrimiento.